¿Qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver las ventajas. Y vamos a ver cuáles serían las ventajas. Un ratito, por favor. Un ratito. Vamos a... No voy a utilizar este color, vamos a utilizar este. Bueno, ventajas. No interesa por dónde vayamos, pero yo, por ejemplo, podría ver esto, la eficiencia. Es decir, hemos dicho cuándo y cuánto va a costar la rapidez, la velocidad, protección, que esta mi carga va a llegar tal cual a enviar, y finalmente la seguridad. Dicen que esas cuatro son las ventajas cuando yo escojo una modalidad o varias modalidades de sistemas de transporte. Después, ¿qué vimos? Llamamos intermodal a secas cuando es una sola, cuando es una sola transportadora, una sola operadora del transporte de carga. Entonces, la operadora del transporte modal es uno solo. Vale decir, este es uno, este es el mismo y el mismo. Y va desde el que vende hasta el que compra. Entonces, es lo que nosotros conocíamos en origen-destino IJ, o si ustedes quieren, origen-destino, que es similar. Ahora va a ser vendedor-comprador. Sin embargo, también podrían haber diferentes operadores de transporte. Por ejemplo, acá este podría ser uno, este podría ser otro, podría ser otro, y este podría ser otro. Igual, tengo que ir desde el vendedor, operador, otro segmento, otro operador. Podría ser uno solo, por ejemplo, estos tres y otro estos, sí, no interesa, pero tiene que haber más de un operador. Por eso se llama segmentado intermodal. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo esta modalidad, esta modalidad, esta modalidad y esta modalidad. ¿Y qué son? Aéreo, marítimo, terrestre férreo, terrestre vial. ¿Hasta acá se ha entendido algo, por favor? Hola. Sí, se ha entendido. Inge. Bueno, hemos visto también que la economía es un elemento integrador de los pueblos. La economía y las vías, los sistemas de transporte, por supuesto, también son sistemas integradores, pero estamos viendo que finalmente se resumen a satisfacer lo que se llama economía. Entonces, hemos visto, ahorita acabamos de ver esto, el vendedor y el comprador. El vendedor es el que produce y el comprador es el que compra. Entonces, lo mismo, pero acá van a ser países los que produzcan y países los que compran. Entonces, será bueno generar diferentes productos de acuerdo a potencialidades que tiene cada país, sí, sería bueno ver eso. Por ejemplo, ¿cuál será la potencialidad de venta de Bolivia? ¿Alguien podría decirme qué productos son potenciales, qué productos son los que le generan el rótulo de vendedor a Bolivia? ¿Alguien me puede decir, por favor, piensen? Y entonces yo voy a traer una tacita de café, por favor.
Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes el gas? No se reconoce a Bolivia como un país que exporta, que vende gas. Hola. Oh, sí, me parece bien. Sin embargo, vamos a ir completando. El gas es un producto ya elaborado. Para eso, yacimientos tienen todo un proceso de producción de gas, ¿verdad? Y finalmente esto lleva hasta, como producto lleva no hasta, lleva a otros países, ¿verdad? Por ejemplo, quienes les compran gas a Bolivia, le compra principalmente Brasil y Argentina. ¿Alguien se ha puesto a pensar para qué se quieren tanto estos países limítrofes del gas boliviano? ¿Para qué necesitan? Ingeniero, yo pienso que en Brasil más que todo era para la calefacción. Ya no me parece mal lo que tú me dices, pero ¿qué te parece si, por ejemplo, industrias, y no se olviden que las industrias que están cerca de la frontera con Bolivia son industrias agrícolas, agropecuarias llamaremos así. ¿Esas industrias no requieren de fuentes de energía? Te pregunto. Hola. Sí requieren, ingeniero. Entonces, no solamente había sido para uso, vamos a llamar doméstico del ser humano, que tienes razón, por supuesto, la calefacción es algo importante y por supuesto que consumen más en época de invierno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no solo es ese uso, ¿verdad? Estamos diciendo de que, por ejemplo, necesitamos como fuentes de energía para que funcionen diferentes industrias. Para eso necesitan sí. Pero ¿por qué el gas? ¿Por qué los derivados del petróleo? Fácil, porque su poder energético es mucho más potente que otros productos. Por ejemplo, podría ser de energía hidroeléctrica, por ejemplo, no estoy diciendo. Entonces, eso es importante, sí, fíjense, es su cualidad técnica y su costo. Entonces se necesita el gas y podría ser un elemento articulador. Pero, ¿qué estamos concluyendo? De que el gas es un recurso natural no renovable, pero ya transformado. Vale decir, de esos bolsones que existen y se han transformado en gas. Y ese gas, como producto terminado, puedo comercializar y a buen precio. Conclusión, ¿qué es lo que debe hacer Bolivia? Lo que debe hacer Bolivia es justamente empezar a trabajar en productos que requiere el comercio, que no fabrican otros países, pero que nosotros deberíamos generar como producto terminado. Por ejemplo, la urea y el amoníaco podrían ser productos, porque existe una planta de cerca a $1.000 millones, que con semejante inversión tiene que empezar a producir. Y justamente, y ahí viene el tema de transporte. El tema de transporte, no sé si ustedes saben, ya se está concluyendo la ferrovía entre, a ver, por favor, díganme, Entre Ríos, ahí está la planta, hasta Montero, porque de Montero ya tenemos el ferrocarril que va hasta la frontera con el Brasil. ¿Y esto para qué requieren los brasileños? Justamente para poder tener producción más intensa
en esos extensos campos agrícolas que tienen él. Conclusión, fíjense cómo a partir de eso se pueden generar, vamos a decir, comunidades, se pueden generar acuerdos comerciales sobre todo, pero que estamos viendo de que solo pueden ser implementados si es que existen los sistemas de transporte adecuados. ¿Y qué les hablaba del Pacífico? Por eso es importante el contar pues con una salida soberana al mar. Sin embargo, ya no vamos a ver eso, ya pasó, pero en esos sistemas de integración geopolíticamente y económicamente, por ejemplo, Hilo podría ser un buen punto de salida para los productos que produce Bolivia y que son de interés regional, y esto del Pacífico podría llegar y debe llegar hasta la China. Entonces, estos son los aspectos importantes para integrar la región. Sin embargo, hemos visto de que no se podría integrar económicamente si no existen los sistemas de transporte. Fíjense, Panamá es un centro articulador del transporte aéreo en toda América, vale decir Norteamérica y Sudamérica. Y nosotros, ¿qué estábamos proponiendo como país? Estábamos proponiendo esto, general. Estoy calzando por encima este corredor de integración económica de Brasil, de Paraguay, Paraguay mediante el río Paraná, a ver, sí, Paraná, ahorita se me ha ido, después la Argentina que sale por Paraguay, después tenemos Bolivia y después tenemos Perú. Fíjense cuántos países de manera indirecta y directa, Argentina sale así, Paraguay sale pasando también, y se conecta de la hidrovía Paraguay-Paraná. Están generando una ferrovía que va a articularse de este puerto que tenemos a la ferrovía que van a construir y que prácticamente ya estuviese construido, pero tendría que mejorarse. Entonces, es lo que van a hacer. A partir de lo que estamos hablando, acá tenemos una descripción de los diferentes vamos a decir, asociaciones de países en torno a esos aspectos económicos. Entonces, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, la Asociación de Estados del Caribe, y después tenemos el ALADI, CELA, ALBA, TCP, UNASUR, Mercosur. Prácticamente muchos de ellos, por ejemplo, ya están dejando de existir. Por ejemplo, este ya no está. UNASUR también ya está agonizando. El Mercosur también. Entonces serán no solo estos, sino serán otros. Vamos a decir, organismos. Es importante, organismos supranacionales. ¿Qué quiere decir? Que están por encima de cada nación. Quiere decir, por ejemplo, que en este momento Mercosur tiene varios países socios, aunque ya está dejando de existir igual, tiene a Brasil, tiene a la Argentina, tiene a Paraguay, tiene a Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo como conclusión? De que a estos sistemas de integración económica, política de la región, social también si quieren, es importante, o mejor dicho, es imprescindible, o si quieren, es imperativo, tener los sistemas de transporte bastante bien consolidados. Por eso es que el plantear una inversión de más de 15.000 billones de dólares para concluir
esta ferrovía entre el Atlántico y el Pacífico debería ser una realidad porque van a generar esta integración económica. Política también, pues, porque vamos a tener que contar con disposiciones similares en el ámbito político, vale decir, políticas arancelarias, políticas fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hasta acá hemos tocado eso y veríamos atributos del transporte. Por favor, ¿se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero. Ya nos tenemos que apurar porque hay que ir a ver Discret Zombies Hermanistas, van a ir a ver si tienen que ponerse ya en la platea imaginaria, dice Galdo. Entonces vamos a ver. Atributos. ¿Qué es un atributo? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, ustedes posiblemente no lo han vivido como yo lo he vivido si hablo de fútbol o Maradona. ¿Qué ha pasado con Maradona? ¿Alguien me puede decir? Falleció el día de hoy. Ya, un ratito, estoy haciendo mi matecito porque estoy comiendo, entonces mejor voy a tomar un tecito. Bueno, ha fallecido Maradona. Realmente a mí me da mucha pena porque yo lo he vivido a él. Y he vivido, por ejemplo, el Mundial de México. ¿Alguien se acuerda del Mundial de México? ¿Alguien puede definir el Mundial de México con dos palabras, por favor? Por favor. Y que en el Mundial de México, Diego Maradona hizo la mano de Dios, la jugada de Dios. Ahí está, dice el Mundial de México. Maradona, la mano de Dios. Fíjense cómo podemos definir así. Facilito. Entonces, a eso que se llamaba atributo. ¿Qué atributo tenía Maradona? Que era un mago con la pelota. Realmente era un mago. Hacía aparecer pases que ustedes ni siquiera se imaginan. Para mí, por supuesto, opiniones muy, muy personales, Messi no le llega. Es un jugador excelente, no hay como Messi. Pero si no hay como Messi, Maradona es inigualable. Entonces, esto se llama atributo. ¿Ha quedado claro qué es un atributo? Hola. Está claro. Bueno, entonces, esto yo ya voy a parafrasear. A este atributo, para mí, inigualable de Maradona, ahora hay que rendirle tributo, porque se nos ha ido Maradona. Yo realmente no voy a encontrar un jugador como él. Pero bueno, ahora nosotros nos vamos al transporte. Entonces dice, ¿cuáles son los atributos del transporte? Entonces, fíjense acá, se les ha pintado seguridad. Entonces, cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, podríamos hablar de siniestralidad. ¿Qué quiere decir? La cantidad de accidentes que ha tenido. Les pregunto a ustedes rápidamente, viendo la seguridad, una de las variables de la seguridad, una, siniestralidad, no es la única, siniestralidad. ¿Alguien me puede decir qué es siniestro? Siniestralidad. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué ha pasado, pues, cuando se chocan dos vehículos? ¿Qué accidente más jodido, dicen ustedes?
siniestralidad, el grado de siniestralidad. ¿Se está entendiendo o no se entiende, compañeros? ¿O cómo tenemos que ir explicando? Entonces, si eso es siniestralidad, díganme, primero permítanme decirles esto. ¿Se está viendo todo esto? ¿Se ve bien? Sí, ingeniero, se ve. Ya, bueno, a ver, díganme, hagan de cuenta cuál de los sistemas de transporte, o si quieren las modalidades de transporte, es más seguro. A ver, vamos a mejor preguntar con mayor precisión. ¿Cuáles de las modalidades de transporte es más seguro? Ustedes tienen 5 nomás que vamos a ver. El de ductos lo vamos a dejar a un lado. ¿Cuál es el más seguro? ¿Alguien me puede decir? Por favor, piensen y díganme. Aéreo, ingeniero. El aéreo, ingeniero. ¿Cuál? No he escuchado bien. ¿Cuál pueden decirme, por favor? Repítame. Aéreo, ingeniero. Aviones. Ya, y no les he contado cómo se han sacado la mugre los Boeing 737 MAX, donde todos se han muerto. No, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Sin embargo, pese a eso, este es el que tiene mayor seguridad, o si quieren, más baja siniestralidad. ¿Se ve qué es esto, no ve? ¿Qué es esto? un avión. Ah, qué bien, así da gusto. Eso es seguridad, servicio. A ver, cuando ustedes se trasladan de un punto I a un punto J, de un origen a destino, ¿cómo ven el servicio? Dicen miércoles todavía poco salubre, pucha, ni siquiera tienen medidas de bioseguridad, pucha, qué dificultoso, es decir, no hay seguridad, y hemos visto que es seguridad. Su servicio es deficiente porque pasan a la hora que quieran, ¿verdad? No existe confort, a eso se llama servicio. Y finalmente coronamos con el costo. Y todavía quieren hacer subir. Entonces yo tengo que ver estos 3 condicionamientos para que tenga atributos positivos, vale decir, hacia arriba. ¿Qué debo ver? Debo ver estos 3 condicionamientos: seguridad, servicio y costo. Si esos son de alta calidad, ¿qué puedo decir? De que realmente existen atributos positivos en estos servicios, en el transporte. Y estamos viendo el transporte no solo para personas, sino también para mercaderías. ¿El costo acaso no es igual? ¿Acaso la seguridad no debe ser la misma? ¿Acaso el servicio no debe ser eficiente? Entonces, ¿ha quedado claro? Por favor, yo ya no se los voy a leer esto porque ustedes saben leer. ¿Ha quedado claro? Sí, ingeniero. Entonces dice, a ver aquí qué dice, dónde queda. Dice, por lo tanto, en un sentido amplio se define el transporte como toda actividad encaminada a trasladar el producto desde un punto de origen, almacenamiento, obviamente una función de estar dentro del modo, ya que en ella, pero ¿hasta dónde? Hasta su destino, su punto de origen de almacenamiento, hasta su destino, que es la comercialización. Y dice, cualquier servicio de estos tiene 2 características principales. El tiempo. ¿Cuáles serían las características? Por ejemplo, si yo hablo de un tranvía en Cochabamba, el que vamos a tener. Ingeniero, tren metropolitano igual, tren metropolitano, tranvía. Y si yo hablo de que sea un bus, wow, mal dictado, no importa, un bus, aquí está su entrada, sus vidrios, todo.
este bus, ¿cuál de ellos en el espacio de Cochabamba, cuál de ellos se moverá más rápido? O si ustedes quieren a la inversa, ¿cuál de estos dos sistemas de transporte, vale decir origen, destino, tendrá un menor tiempo? El tren, El ingeniero. tren. Por supuesto, si ya se les ha dicho, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la zona más congestionada la velocidad va a ser 40 kilómetros por hora. Y redondeando, si ustedes quieren 12 o 15 kilómetros por hora, vale decir 3 veces menos había tenido este sistema de transporte. Entonces, una de las características que yo voy a ver es el tiempo. ¿Usted entendió? Y después gestión. ¿Qué quiere decir gestión? No sé si se acuerdan ustedes, justamente que les recuerdo, esto es una palabra. Pero no se preocupen, ya vamos a irnos. Tenemos que ir a ver el film. Dice que yo para ver el ciclo de proyecto debo, y si voy a implementar el ciclo de proyecto, debo hacer gestión. ¿Dónde gestión? En las 3 etapas. Entonces, ¿la gestión qué es? La gestión es una serie de actividades y acciones encaminadas a viabilizar el proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi necesidad social para los estudiantes es construir un nuevo edificio de aulas, pero les pregunto a ustedes, parte de la gestión será realizar manifestaciones, huelgas y, ¿cómo se llama? A tener que movilizarnos, tapar calles, ¿eso será parte de la gestión? Hola. Por favor, díganme. Sí, también sería gestión, ingeniero. Por supuesto. Sí, ingeniero. Estamos de acuerdo, es parte de la gestión del proyecto. Entonces les estoy mostrando con cosas que no parecerían ser parte de la gestión del proyecto, que cuando uno habla de proyecto, por supuesto, involucra absolutamente todo. ¿Quedó claro? Entonces, wow, qué manera de Maradona, me está dando pena, ya no. Ya, entonces estábamos en esa gestión. Entonces, ¿va a ser la gestión completa? Sí. ¿Desde dónde? Justamente desde la implementación de los sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque les decía, por ejemplo, que no voy a decir cuál de las 2 ciudades, porque me voy a equivocar. Bueno, en realidad vamos a suponer que este tranvía es un bus de transporte rápido, BRT, bus de transporte rápido. Estamos viendo, nos estamos imaginando que es un bus, que no es un tranvía. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos 2 ciudades, Medellín y Cali? Ahora no les voy a decir en cuál de ellas, pero resulta que este bus de transporte rápido, ya no me acuerdo en cuál de ellos, se me va de la cabeza, está deteriorado, pintado, sus asientos rayados. En realidad, habiendo generado en el mismo tiempo ambos sistemas de transporte, vamos a suponer que el de Medellín está totalmente así, hecho pelota, como dice, y el de Cali, no.
Porque en la gestión del proyecto ha habido un componente que era la educación vial. Solo educación vial no, sino apropiación del sistema de transporte. A ver, hay algo que me enfurece de ustedes, de los estudiantes. Cuando hay clases presenciales, de pronto dicen, no hay sillas, y van a traer del tercer piso del edificio donde está el decanato y civil, y resulta que es la única aula que tiene civil, y ustedes bajan y por supuesto nunca más lo suben. ¿Por qué hacen eso? Les pregunto a ustedes. Porque no han sentido apropiación de ese bien. Es decir, para ustedes la universidad es y no es de ustedes. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, ahora, ¿cómo se apropian? Ya estamos terminando del Wilstermann. Bueno, yo soy hincha, sí, pero ¿cómo te apropias? Por ejemplo, poniéndose su polera. Se sienten parte de, entonces parte de la gestión del proyecto. ¿Se ha entendido? Entonces dice que estas dos características generan la calidad de servicio. ¿Se está entendiendo? Y esa calidad, ¿cómo se la mide? Ojo, en cualquier proyecto tiene que haber indicadores y tiene que haber metas, si no, no se entendería. Por ejemplo, es un indicador, flexibilidad, rapidez y puntualidad del tren. Es un indicador. ¿Y cuánto ha sido su meta? De mi empresa, de Amazon, miércoles, Amazon sí, ha sido del 99%. Por eso el propietario de Amazon es una de las 10 personas más ricas, ¿sí? Entonces, ¿se está entendiendo? Entonces, esa es la meta, 99%. ¿Cuál es el indicador? Todo lo que hemos visto acá. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la calidad de servicio en base a esas dos características, que a ver, la vamos a ver, y con esto vamos a ir, por favor, ya concluyendo para ver, vale decir, el tiempo y la correcta gestión, la calidad de servicio, se ve en todos estos indicadores. Por ejemplo, costo mínimo posible. Por supuesto que si yo hago comparaciones, por ejemplo, les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene para ver, por ejemplo, al igual que Netflix, de series, películas u otro tipo de actividades, Amazon? ¿Cuál de ellos es más caro? Amazon o, ojo, estamos hablando en este caso de ese tipo de servicio. ¿Cuál es más caro, Netflix o Amazon? ¿Alguien tiene esos servicios? Netflix. Bueno, entonces ya se dan cuenta por qué dicen que tienen mayor calidad de servicio Amazon. ¿Y por qué otra vuelta le digo que el dueño está dentro de los 10 más ricos del mundo? Entonces vamos a concluir con eso, por favor. Ya les he dicho, yo no puedo desmerecer lo que ustedes son, entonces yo no voy a leer esto, solamente voy a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice aquí características de los sistemas de transporte. Es una matriz donde estamos viendo que en las, vamos a decir, en las filas están todas las características de los sistemas de transporte. Y en las columnas están, esta es vamos a decir, la apropiación de todas esas características. Por ejemplo, vamos a ver transporte aéreo. ¿Cuál es el medio del transporte aéreo? Aire o es agua. ¿Alguien me puede decir si es aire o es agua? Aire, aire. Ya pues, entonces estamos viendo, ¿eh? Y dice ubicación.
dice que una buena localización de los aeropuertos reducen bastante los costos. Movilidad. ¿Qué características tienen? Hemos visto que los aviones Sukhoi 51, que son de quinta generación, rusos, llegan a más de 2000, porque no quiero equivocarme, prefiero ser más grosero y decir más de 2000 kilómetros por hora. ¿Qué son velocidades altas? Así corre tu abuelita. Ni por si acaso, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Hola. Sí, Inge. ¿Se entiende? Eficiencia. ¿Será eficiente los costos de operación? No. Por eso dice baja. ¿Por qué? Porque el costo de operación es muy alto. ¿Cuáles son los modos? Dice, hay aviación comercial, aviación general. Servicio de pasajeros. Dice interurbano a grandes distancias, recreacional o de negocios. Y finalmente, los servicios de carga que hay. Pregunta, ¿ustedes pueden tener esa capacidad de leer este cuadro? Y hemos hecho, por favor, con toda esta fila. ¿Podemos hacer con las otras? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, solo hay que razonar lo que estamos avanzando. Conclusión. Ahora aquí vamos a entrar a la parte del tráfico vehicular urbano, capacidad y niveles de servicio. Para esto ya vamos a ver ingeniería de tráfico y esto ya nos asusta. Pues hasta acá, por favor, preguntas, comentarios o lo que quieran. Y vamos a ir a hablar con Maradona nuevamente. A ver, por favor, preguntas, comentarios, lo que quieran, por favor. Por favor. Ya pues. Ay, no sé qué tengo que hacer con ustedes. Comentarios. Aunque sea de Maradona, de lo que sea, pero coméntenme, por favor. Bueno, compañeros, vamos saliendo de manera ordenada. Quiero estar en paz y en tranquilidad. Muchas gracias por su presencia, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao.